mucho hemos escuchado del doctor Castaño. En todos estos días me he motivado en buscar y leer. Como psicóloga y terapeuta, me toca lo que son los aspectos en el área psicológica. La salud mental es un hecho. Para aquellos tiempos tal vez la salud mental no era un término que era tan tomado en cuenta, pero sí sabemos que cuando pasan ciertos casos no nos detenemos a buscar si el ser humano tiene un tema en su vida que hay que trabajar y simple y llanamente solamente nos vamos y nos alineamos en buscar la persona que comete ciertos hechos sin nosotros ver qué ha podido pasar con esa persona. Decir que cada ser humano en la tierra tiene un tema que trabajarse, algún temita en su vida que necesita un trato emocional, porque existen las emociones. Nos encontramos con un hombre que se enamoró de una forma tal que llegó a cometer ciertos hechos en su vida. No voy a justificar la acción que golpeó a muchas gentes y sigue golpeando hasta ahora, porque no sería recomendable hacerlo. Pero sí voy a hablar de alguien que sus emociones se descontrolan por un amor y puede llegar a la obsesión. Como en el mundo hay miles de gente que viven ahora, aquel hombre vivió ese momento. El momento donde tú tomas decisiones que te llevan a eso. Había algo que escuchaba cuando el historiador decía: una decisión que marca la distancia entre una familia pudiente es que sea demandada. Esto muchas veces golpea. Decía él que hay un punto que no nos damos cuenta que pasó, que trajo la línea divisora entre su padre, ante el padre de Adrianita, y Castaño. Dice Castaño: bendito el hombre que muere por amor. No quería la vida sin ella. Él quería tenerla en su poder. También dice: el estigma deshonrosa del suicidio, diciendo será una marca negativa, le dice a su padre que llevaré. Gran dolor pudo haber causado leer esta carta de su padre. Podemos ver que las características de querer tener algo y alinearte a algo que no es tuyo, podemos encontrar un hombre obsesivo, queriendo esto yo lo quiero tener de tal forma, cueste lo que cueste. Y cuando yo no lo puedo conseguir, entonces mis pensamientos empiezan a revolverse. Cuando una persona entra en ese proceso de obsesión, no entendemos, porque muchas veces usted le dice: deje sus pensamientos, suéltalo, piensa en algo, busca algo que hacer para que tus pensamientos no te golpeen. Es muy fácil decirle a las emociones: ¿por qué tratar el tema como tal? Porque este hecho no pasa una sola vez en la vida. Sigue pasando y se sigue transmitiendo. El miedo a estar solo, el miedo a algo que yo amo, que me deja y que ya no puede estar conmigo. Y voy a buscar la forma de que lo que aprisionó mi corazón sea para mí. Podemos ver también y buscar cuando leemos la carta. Usamos un hombre que estaba sumergido en la tristeza y que posiblemente dejó de comer, dejó de alimentarse y su mente empezó a desgastarse. Y cuando la mente empieza a desgastarse, los pensamientos muchas veces yo no los voy a poder controlar, sino que no tendré la capacidad mínima de pelear con las emociones. Y si las emociones gobiernan la razón, es muy posible que yo tome decisiones como la que tomó el doctor Castaño, decisiones que se queden en la historia como está escrita en la historia, enseñándome que las emociones, que todo ser humano tiene emociones y que yo tengo que tener la capacidad de que la razón esté por encima de las emociones, de que yo pueda decirle una palabra que llegó a mi mente: no será así. Muchos seres humanos en la tierra le ha llegado a la mente: suicídate, quítate la vida, quítasela a otro, pero dicen: este pensamiento no es lógico, este pensamiento no entra en la lógica, y simplemente pueden tumbar ese pensamiento y guardarlo
el pasado y decir, en algún momento llegó esto a mí. La obsesión por el amor es algo que se desarrolla de forma voluntaria y hermosa. El amor no controla, el amor no se vuelve dependiente solamente de algo, sino que entiende que aunque te ame, aunque yo te ame, yo puedo tomar decisiones poniéndote a un lado, sabiendo que puede haber alguien más adelante. Punto este que nuestro doctor Castaño no pudo tener en cuenta, que posiblemente podría haber un mañana, otra Dianita, otra mujer, la cual él puede amar. No dio oportunidad, tal vez a la razón, que le puede elegir a alguien más. Se alineó. Habrá gente en la tierra que tenga seccionado miles con diferentes cosas, con una palabra, con un hecho, pero ahí están alineados. Encontramos un hombre triste que pudo haber tenido en su momento depresión. Estamos hablando de diferentes diagnósticos y viendo los aspectos psicológicos, cuando la tristeza se embarga, cuando tengo un color amarillento, como él expresa, Padre mío, estoy triste. Y este padre, viendo la tristeza de su hijo, aún él entra a buscar ayuda y a clamar clemencia, porque pudo deducir que su hijo estaba triste, pero no logró el cometido, porque ya había una decisión. Y aunque él diga como tal que el padre de Adrianita era duro, no conocemos por qué el hombre se puso tan duro, aparte de que tuvo que pagar los 4,000 pesos. A veces los padres pueden discernir más que nosotros vemos, pero es posible que si un hombre le diga a usted, si su hija no está conmigo, yo la mato, yo voy a esconder a mi carro y a mi amigo, pero no, yo la voy a guardar porque algo está pasando. Estamos hablando de gente que también estaban preparadas y eran inteligentes y podían discernir que había un tema que trabajar en este hombre, que había dejado ver lo que en un momento no se dio. Sin aludir y queriendo humanizar al doctor Castaño, la mejor decisión del ser humano no es pensar cuando estamos en el dolor y con la gran necesidad. Tenemos que sentarnos a pensar, a buscar ayuda. Para que el tiempo esté hecho, fue deshonroso para muchos porque él fue amado, pero también marcó un precedente en Ocoa y nos enseña que el tema de la salud mental no solamente golpea a un doctor, no solamente golpea a un psiquiatra, a un psicólogo o a un docente, golpea a los más altos niveles, a los más inteligentes. Allí hay un tema que trabajar de salud mental. Si usted siente que su amor sobrepasa su entendimiento y lo lleva a tomar decisiones que no son las crónicas que hoy yo pudiera leer y que sean favorables, entonces debemos revisar. El miedo a ser rechazado que este hombre tenía, su propio miedo lo llevó a cometer un gran error, el cual, si no has leído la carta, te invito a que la leas, porque como profesional de la conducta, si hay alguien aquí, podría discernir que había un tema de dolor y que había que demostrar que él amaba de una forma u otra. Los pensamientos que llegaban a él, pensamientos destructivos, pensamientos que golpeaban. Así hay muchas personas actualmente que usted dice, no debes pensar así, no lo hagas así. Si no tienes la forma de ayudar, acércate a alguien que tenga la habilidad y la capacidad de trabajar las emociones, de trabajar los trastornos obsesivos compulsivos, aquellas personas que pueden alinear, ayudarte a no tomar decisiones que hoy puedan marcar la historia. Antes de juzgar a cualquier ser humano que cometa un error en la tierra, es muy bueno estudiar y conocer el contexto, aún la crianza de donde viene. No podemos ver que él solo le escribe a su madre, le escribió a su padre una carta, pero una carta muy certera, con mucho conocimiento, y les puso todos los hechos a su padre. No sabemos si tiene de un padre rígido,
de un padre que ayudó a crear una personalidad que lo podía conseguir de tal forma. Siempre los hechos se juzgan conforme al contexto donde se desarrolla el ser humano. Esa historia marcó a Ocoa en aquel tiempo y nos enseña hoy que debemos trabajar nuestras emociones y cuidar a la mujer, que es el ser más maravilloso que tenemos en la tierra. Muchas gracias.